Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a arrancar con un tema bastante polémico, ya lo habíamos prometido, es el caso de Marcial Maciel, fundador de la Legión de Cristo en 1941. Y arrancamos este podcast de historias de la historia con un breve pedazo de un podcast que es de la UNAM, de Cultura UNAM. Lo escuchamos un par de segundos, pero nos va a dar contexto. Un cuarto de siglo se conocen los testimonios de abusos sexuales. De hecho, la Legión de Cristo tuvo que aceptar que Marcial Maciel abusó de al menos 60 menores de edad. Creo que con eso, ¿no? Tenemos bastante contexto. Les voy a dejar aquí el podcast en la descripción, aquí abajo. Pero bueno, pues ya con eso nos vamos haciendo una idea, ¿no? De, de todo lo que se le permitió a Marcial Maciel, ¿no? Por medio de sus allegados. Aquí en México, su principal allegado, pues este señor, este indeseable, Norberto Rivera, ex arzobispo privado de México, que solamente el Papa Francisco pudo bajar de ese cargo. Era uno de los principales encubridores de Maciel. Y pues, ¿quién más? Sino el fíjense, es santo, San Juan Pablo II, ¿no? Eh, quien tenía, aquí está una foto de 1991, pero bueno, él tenía una relación muy cercana a Maciel, ¿no? Pero ¿quién era este personaje y por qué acumuló tanto poder en México como para que se le permitiera una serie increíble de abusos a menores, ¿no? Comprobados, ¿no? Que no es que no es aquí un chisme, ¿no? De revista o no, esto está comprobado y fue aceptado por la misma Legión de Cristo, ¿no? Bueno, pues vámonos brevemente con con una biografía, ¿no? De Maciel, ¿no? Bueno, Maciel es nacido en Michoacán en 1920. eh, y él finalmente va a fallecer en su exilio ya, en su exilio en Estados Unidos. Pues como ya lo dijimos, fundador de la Legión de Cristo y acusado formalmente de toda esta serie de abusos a menores en 1997. Eh, Su infancia y juventud, pues cabe destacar que eh, era uno de los cuatro hijos de Francisco Maciel y Maura Degollado, que había sido hermana del general cristero Jesús Degollado Guízar, ¿no? Esto recordando la Guerra Cristera, que fue un conflicto abierto entre el gobierno de Plutarco Elías Calles y la Iglesia Católica en México, ¿no? También vamos a hacer un podcast sobre este interesante conflicto, el próximo si quieren que sea sobre la Guerra Cristera de lleno, que es un conflicto bien interesante pero que fue bastante sangriento, ¿no? Aquí en México. De hecho, tuvo especial atención este conflicto y especial divulgación en los estados del Bajío, Michoacán, Guanajuato, Jalisco. Esos estados tuvo especial atención, ¿no? El conflicto cristero y especial apoyo. Cabe recordar, aquí hay que mencionar que en el estado de Guanajuato es donde surge, después de la guerra cristera, el movimiento sinarquista nacional, que era un movimiento de ideología fascista, católica, y que trató de impulsar un partido político en México, pero nunca lo logró. En 1936, a los 15 años, se trasladó acá, a la Ciudad de México, para empezar su formación sacerdotal. Eh, en un seminario dirigido por su tío abuelo, Rafael Guízar y Valencia, obispo de Veracruz. Ahora fíjense, también aquí es interesante mencionar que este obispo de Veracruz fue importantísimo en la Guerra Cristera, porque fue uno de los principales opositores al gobierno de Plutarco Elías Calles, Rafael Guízar y Valencia, que fue obispo de Veracruz entre 1919 y hasta 1938. Él es clave en que estallara, sus declaraciones fueron clave, sus declaraciones ante el periódico El Universal fueron bastante importantes para que estallara el movimiento cristero y él fue de los que impulsaba a los cristeros a, pues a condenar, ¿no? Las leyes mexicanas y a ir en contra del gobierno de Calles, ¿no?
En Veracruz, en 1941, Maciel, con 21 años, fundó los Misioneros del Sagrado Corazón y la Virgen de los Dolores, que finalmente se terminaría llamando la Legión de Cristo. Eh, Recibió la orden sacerdotal en 1944 en la Basílica de Guadalupe, la antigua, el templo antiguo. 2 años más tarde se trasladó a España con un grupo de jóvenes de la Universidad Pontificia de Comillas. Maciel visitó al Papa Pío XII, el Papa que estuvo en la Segunda Guerra Mundial en 1946, y este Papa acogió con especial interés su proyecto apostólico y educativo, y bendijo la congregación. Maciel instauró el Centro de Estudios Superiores de la Legión de Cristo en Roma. Pero su sucesor, Pablo VI, el del Concilio Vaticano II, ya hemos platicado de él, que fue también muy allegado a Juan Pablo II, en 1965 concedió a la Congregación de los Legionarios decreto de alabanza, por el que la congregación fue plenamente reconocida en el derecho universal de la Iglesia Católica, ¿no? Aquí ya Maciel logró el completo visto bueno del Vaticano. Maciel acompañó a Juan Pablo II en los viajes que éste realizó a México en 1979, 1990 y 93. Durante el pontificado de San Juan Pablo II, Maciel fue parte de varios grupos de trabajo eclesiástico, ¿no? Eh, bueno, eso es lo importante. Pero en la década de los 90 también estuvo muy inmiscuido, tanto en el sacerdocio de las circunstancias actuales, la Comisión Interdicasterial para la Justa Distribución del Clero y la Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Bueno, todo esto pues lo puso a cargo pues directamente Juan Pablo II. En fin. En el último capítulo general celebrado en Roma en enero del 2005, muy cerca del fallecimiento de Juan Pablo II, Maciel renunció a la reelección de los padres capitulares, dejando la dirección general de la Legión y del movimiento Regnum Christi a su sucesor Álvaro Corcuera, y poder así acompañarlo en sus primeros pasos. Aquí él ya solía todo lo que le venía, porque desde el 97 pues ya había tenido acusaciones de todo esto que se le venía acusando, y en el 2005 pues ya veía que venía acerca el fallecimiento de Juan Pablo II, que era su principal protector, y no sabía si el nuevo papa iba a aceptar todas sus acciones, lo cual en realidad no pasó. Era muy estratégico Maciel, ¿no? En 19 de mayo de 2006, la Santa Sede confirmó que Benedicto XVI había ordenado al padre Maciel que se abstuviera de ejercer su ministerio públicamente para llevar una vida de oración y penitencia. De esta manera le prohibió el ejercicio del sacerdocio por haber sido acusado de abuso contra seminaristas. Maciel falleció tranquilamente el 30 de enero de 2008 a los 87 años de edad en medio de todas estas acusaciones. Se fallece en Estados Unidos, en el exilio, ¿no? Vaya. Maciel también fue, bueno, así como la Legión de Cristo, fue muy cercano a la Universidad Anáhuac, aquí en México, una universidad muy conocida para quien no sea de México. Por ahí tenemos suscriptores de Argentina, de Chile, de Ecuador. Entonces, si no conocen esta universidad, bueno, pues ha formado líderes empresariales, muchos líderes empresariales. Y miren, aquí estamos viendo el portal de la Universidad Anáhuac para que se hagan una idea. De los egresados más conocidos en el mundo empresarial, Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga BBVA MX de fútbol, el responsable del mal momento que está la Liga Mexicana de Fútbol, también muchísima corrupción, elimina el ascenso y el descenso de los equipos, es el que también ha permitido de sobremanera la multipropiedad, cosa que solo se hace en México. O sea, es el único país donde se hace esto. Y actualmente, ¿no? El Club León, que había calificado al Mundial de Clubes, tuvo prohibida su participación porque también Pachuca calificó y son del mismo dueño, ¿no? O sea, este tipo de corrupción solo se da en la Liga Mexicana. Braulio Antonio Arzuaga, director del Grupo Presidente, que es un grupo de bebidas alcohólicas muy, muy famoso por acá.
José Ignacio Ábalos Hernández, presidente de Un Kilo de Ayuda. José Carlos Azcárraga Andrade, CEO de Grupo Posadas, que es un grupo hotelero, también muy, muy importante acá en México. Jaime Azcárraga Romandía, presidente del Consejo de Administración de Grupo Radio Fórmula, que es un grupo de medios. Juan Domingo Beckman Legorreta, CEO de Grupo José Cuervo. José Antonio Chedraui, director general del Grupo Comercial Chedraui, ¿no? O sea, hay un montón de gente pesada por acá, ¿no? Esto nada más para que se hagan una idea. Director Arturo Elías Ayú, pues, director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil, está también casada con la hija del director, del dueño de América Móvil. En fin, ¿no? Un montón de gente que no necesariamente, ojo, aclaramos, no necesariamente están ligados a la Legión. Estas personas, estos empresarios que egresados de la náhuac. Sin embargo, muchos egresados de la náhuac sí están ligados a la Legión de Cristo. Entonces vámonos con un artículo de aquí del Washington Post. Vámonos. Este artículo es de 2022. Hace 25 años denunciamos los abusos de los legionarios de Cristo. Hoy seguimos exigiendo justicia, ¿no? Aquí la famosa foto con Juan Pablo II en 2004. Y aquí, ¿no? Pues se habla de todos estos. Hace cuarto de siglo, el 23 de febrero de 1997, The Harvard Courant, un pequeño pero digno y valiente diario de Connecticut de Estados Unidos, se atrevió a presentar graves revelaciones sobre los abusos y la vida de Maciel, amigo de Juan Pablo II, ¿no? Esto desencadenó todo. Este pequeño periódico casi local de Connecticut mostró estos testimonios de gente abusada por Maciel, y fueron anteriores a la publicación del reportaje de Boston Globe en 2002, donde ya estalló definitivamente todo este asunto sobre los abusos cometidos a niños por parte de curas en Estados Unidos, que después se contaron en la película Spotlight. Esto en un contexto en que ya se venía, era como un secreto a voces, que en varios grupos católicos en México y en Estados Unidos y bueno, en otros lados del mundo había abusos contra menores, ¿no? Era un secreto a voces, pero no se había revelado de la forma en que se vendría después. Declaraciones. El Washington Post también dice, fuimos atacados por Maciel y los directivos de los Legionarios de Cristo mediante falsos testimonios notariados de 4 antiguos compañeros. Aquí dice los nombres, quienes fueron instigados para acusarnos de haber urdido supuestamente una conspiración contra el fundador de la congregación. También mediante 2 cartas falsas publicadas por The Harvard Courant que alevosamente atribuyeron al entonces muy gravemente enfermo obispo belga chileno Monseñor Polidoro Van Bliberg, quien años después en Santiago de Chile nos declaró al doctor Arturo Jurado Guzmán y a mí que Maciel y los directivos de la Legión de Cristo habían falsificado su firma. Entonces fue algo muy, muy turbio. Las 8 víctimas revictimizadas presentamos después, el 17 de octubre del 98, ante Joseph Ratzinger, el que sería pues el Papa Benedicto XVI, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, una demanda canónica perfectamente fundamentada contra el fundador de los legionarios, contra Maciel. Las 8 víctimas tampoco hemos recibido jamás ninguna contestación a la carta abierta que en la revista Milenio dirigimos a Juan Pablo II en 1997. En 1999 recibimos de nuestra canonista y abogada ante el Vaticano la absurda respuesta a nuestras exigencias, la cual probablemente escuchó de instancias superiores en la Santa Sede de que es mejor que 8 hombres inocentes sufran injusticia y no que miles de católicos pierdan la fe. Fíjense, ¿no? Qué cinismo. Es mejor que 8 personas se queden calladas a que miles de católicos pierdan la confianza y la fe en la iglesia. En fin, esto es así como lo más relevante de este artículo. Se los dejo también en la descripción por si lo quieren leer. Hay otros medios periodísticos, para tratar de ser parciales mostramos otros, BBC por ejemplo. Maciel y los Legionarios de Cristo, la congregación nacida en México, admite 175 casos de abuso de esta índole. Y de esos 175, 60 directamente ligados a Maciel, ¿no? Entonces, esos 175 menos 60
Esos otros están ligados a otros funcionarios de la Legión de Cristo, que no necesariamente eran Maciel, ¿no? Por 33 sacerdotes, incluido Maciel. La gran mayoría admiten que fueron niños o adolescentes entre 11 y 16 años. Otros 90 alumnos fueron abusados por 54 seminaristas, de los cuales 46 no llegaron a ordenarse. No, pues ya no les quedaron ganas. Maciel falleció en 2008, ¿no? Ya lo dijimos. La Legión de Cristo pidió perdón a las víctimas, a sus familias, a la iglesia y a la sociedad por el grave daño que miembros de nuestra congregación han causado. Lo cual no revierte nada, ¿no? Pero 45 de las 175 víctimas han recibido algún tipo de reparación o reconciliación monetaria, porque cadenas de abuso, en fin. 111 de los menores abusados en la congregación fueron víctimas de Maciel. De una de sus víctimas o de una víctima de sus víctimas, ¿no? O sea, era una cadena esto. De los 33 sacerdotes responsabilizados, 14... no se está viendo bien, ¿verdad? 14... perdón, creo que no se veía adecuadamente esto. 14 habían sido también víctimas de abuso sexual al interior de los legionarios de Cristo, es decir, ellos habían sido abusados y posteriormente abusaron, ¿no? Maciel y sus 60 víctimas. El documento detalla el tipo de responsabilidad de la siguiente manera, ¿no? Bueno, en fin, el Papa Francisco tuvo que intervenir, bajando del arzobispado a Norberto Rivera, que también era cercano a Maciel. De los 33 sacerdotes identificados como victimarios, 6 fallecieron sin ser juzgados por la justicia civil. Uno está siendo juzgado actualmente y solo uno fue condenado. Los demás hasta ahora no han sido procesados por diversos motivos. La respuesta institucional a los abusos desde 1951 al 2005 está muy marcada, ¿no? Es decir, en los pontificados de Pío XII, Pablo VI, Juan Pablo II, saltándonos a Juan Pablo I, y finalmente esto termina prácticamente con Juan Pablo II. Ok, entonces en el seno de la justicia y la iglesia, 5 fallecieron sin ser juzgados, 15 fueron sancionados, 6 están en curso de ser juzgados, 3 en investigación y 3 fueron denunciados cuando ya habían abandonado la congregación. Ok, entonces eso, bueno. Y aquí tenemos la carta dirigida de su santidad Juan Pablo II al padre Marcial Maciel degollado con ocasión del 50 aniversario de su ordenación sacerdotal. Para que vean a qué grado llegaba la amistad entre ambos, ¿no? Esto está en la página del Vaticano, tal cual. Es una serie de felicitaciones del Papa Juan Pablo II a Maciel. Ahí lo pueden revisar. También les dejo el enlace ahí abajo, ¿no? Ahora también cabe destacar el vínculo que tenía este artículo de la jornada. Tenía nexos con varios presidentes de México. La relación de Marcial Maciel con la presidencia de México es muy estrecha. Los vínculos del sacerdote originario de Michoacán son cercanos con Marta Sagún, esposa de Vicente Fox. El antecedente más inmediato fue la dispensa que tuvo el fallecido Papa Juan Pablo II con Marta Sagún para recibirla fuera del protocolo el 18 de octubre de 2001, cuando para la iglesia era una situación irregular. El enlace en segundas nupcias con Vicente Fox 3 meses atrás. Ambos se habían casado por primera vez bajo las leyes eclesiásticas. El catedrático de la Escuela Libre de Derecho, Narciso Pérez Lara, relata en su libro Matrimonio Católico y Nulidad Eclesiástica que Maciel conoció al padre de la esposa del presidente, Alberto Sagún de la Parra, desde que era niño. Ambos nacieron en Cotija de la Paz, Michoacán, y la hija del médico fue una de las fundadoras del Regnum Christi. Entonces, el especialista en asuntos religiosos Bernardo Barranco ha sostenido que Marta Sagún fue la puerta de entrada de los legionarios al equipo de Fox, a tal grado que se supo que el fundador de la orden enviaba cartas afectuosas a la señora con frases como mi muy querida Martita. Curiosamente, Maciel, además de ser su confesor en algunas ocasiones, también lo ha sido de la primera cónyuge de Fox. Inclusive se conoce que así como intervino para lograr la audiencia de la señora Sagún con el Papa, hizo lo mismo con Lilian de la Concha, quien presentó la audiencia privada con Juan Pablo II. Como la esposa del presidente de México. En fin, les dejo aquí el podcast. Este podcast está muy, muy duro porque aquí vienen testimonios hablados de víctimas de este señor, ¿no?
Entonces, nada más para que vean, ¿no? Como hay una trama muy, muy oscura que va desde el Estado profundo mexicano con sus presidentes, especialmente con los de Acción Nacional. También tuvo relación los legionarios con, con el equipo de Enrique Peña Nieto posteriormente, pero fue mucho más estrecha con los presidentes de Acción Nacional. Y la trama se sigue hacia los legionarios de Cristo, de Maciel, hacia el encubrimiento por parte del arzobispo primado de México, Norberto Rivera, y ambos en complicidad con Juan Pablo II. Y como ya hemos dicho en otros videos, Juan Pablo II pues, fue un papa que tuvo una relación estrecha con México en el sentido de canonizar a Juan Diego, de avalar el milagro guadalupano. Y finalmente la trama de Maciel duró prácticamente 3 papas, ¿no? Que fue Pablo VI, Pío XII, Pablo VI y Juan Pablo II, ¿no? Juan Pablo I no lo contamos porque él pues, tuvo 33 días en el papado. Difícilmente tuvo algún nexo estrecho con Maciel, al menos durante su papado, ¿no? Prácticamente imposible. Esa es la trama que hay por ahí y todo esto también se junta con el grupo empresarial dirigente en México que está educado en una universidad avalada, apoyada y cercana a la Legión de Cristo, que es la Universidad de Anáhuac. Como les dije, no todos estos empresarios necesariamente están vinculados a la Legión de Cristo, sí a la Universidad de Anáhuac, y la Universidad de Anáhuac sí está vinculada a la Legión de Cristo. Entonces lo dejamos hasta aquí. Nos vamos pues con, esta, con esta imagen de Juan Pablo II y Maciel para recordar, ¿no? Y para cuestionar, ¿no? Digo, para quien sea practicante católico, para que se cuestione si este señor merece ser santo, Juan Pablo II. Pues hasta aquí lo dejamos por hoy. Suscríbanse para más contenido. Yo creo que el próximo podcast vamos a ver sobre la guerra cristera aquí en México. Hasta luego.